Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy vamos a realizar un viaje apasionante al antiguo Egipto, pero vamos a visitar Egipto y Sudán y lo vamos a hacer de la mano de un nuevo amigo y colaborador, Ignacio Forcadell, para que nos hable de las misiones en las que trabaja como arquitecto. ¿Qué quiere decir esto? Que él no diseña las tumbas porque, como ya todos sabéis, las tumbas están más que diseñadas, pero sí que se encarga de formar parte del equipo de restauración y de consolidación de las estructuras para evitar, por ejemplo, que una tumba, cuando se esté trabajando dentro, los arqueólogos estén trabajando dentro, estas tumbas se derrumben. La verdad es que nos ha contado cosas muy interesantes y sobre todo la historia de cuando estuvo trabajando en Sudán. No lo perdáis. Con Ignacio hablaremos en las próximas ediciones de la Fábrica de la Ciencia, porque nos tiene que contar también muchas historias de otros yacimientos, en este caso de Egipto. Y bueno, pues desearos unas felices fiestas a todos desde la Fábrica de la Ciencia, que el 25 comience bien, porque aquí en la fábrica vamos a tener unas entrevistas apasionantes. Y ahora os dejo con Ignacio Forcadell para hablar de tumbas egipcias. Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy volvemos al antiguo Egipto, también vamos a ir a Sudán y lo vamos a hacer de la mano de un nuevo amigo y colaborador que seguro que os va a interesar mucho todo lo que nos va a contar. Muy buenos días, Ignacio. Hola Jorge, buenos días. Bueno, Ignacio Forcadell es arquitecto y trabaja en varias misiones, tanto en Egipto como en Sudán. Ahora nos va a explicar lo de Sudán porque es muy interesante. Pero si puedes hablar un poco más de ti. Bueno, yo soy arquitecto, me licencié en la Universidad de Navarra hace ya 25 años y por azares del destino, a mí la crisis del 2008 acabó conduciéndome al tema de la arqueología de la mano de José Manuel Galán, Ujú. de equipo del cual todavía formo parte después de ya más de una década. Y luego también gracias a él y a circunstancias del destino, pues fui contactando con otra gente que requería de servicios similares y en un momento dado el tema de la arqueología en el mundo del antiguo Egipto se convirtió en una parte muy importante de mi profesión. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de eso, de qué haces con las misiones, o sea, qué haces en las tumbas, por ejemplo. Sí, esa es una pregunta que me hacen bastantes veces porque a la gente le sorprende lo de un arquitecto en el mundo de la arqueología. De hecho, yo creo que casi mi función es la que menos tiene que ver con la arqueología de todas las que se dan en un yacimiento. Y a mí, pues, me suelen llamar para temas de inestabilidad de algunos monumentos o de poder trabajar a salvo los trabajadores. Luego estas cosas derivan en muchas otras cosas y acabamos, pues, haciendo también proyectos de musealización, eh, centros de visitantes. Al final todo se va ampliando. Y aunque de vez en cuando me piden colaboraciones muy puntuales sobre un problema concreto que es llegar, solucionarlo y ya está, normalmente en aquellas misiones en las que empezamos a trabajar, luego ya seguimos de forma habitual, hasta el fin de los días. Bueno, me has hablado de Galán, del proyecto Yehuti. Cuéntanos, ¿qué es lo que haces en el proyecto Yehuti? En el proyecto Yehuti, teniendo en cuenta que esta va a ser mi campaña número 14, pues me ha dado tiempo a hacer absolutamente de todo. En un principio, mi inicio con José Manuel, pues fue dedicándome a recreaciones 3D del yacimiento, o sea, algo para lo que yo realmente podía ni haber ido al yacimiento en Luxor, pero mi ilusión, mi determinación era tal
que José Manuel en un momento dado, aun incluso sin necesitarme específicamente, porque allí ya habían otros dos arquitectos trabajando, pues me dio la sorpresa de dejarme que me uniera al equipo de una forma física y acompañarles allí. Y una vez allí, pues hay tanto que hacer que si tienes un poco de iniciativa, encuentras tu espacio. Y empecé mi andadura con él trabajando en la propia tumba de Yehuti. Los que hayan podido ir ahora a Egipto, es una tumba que está abierta al público, que se puede visitar y se verá pues que es una tumba que se ha trabajado muchísimo en que pueda estar abierta al público de una forma muy notable. Entonces yo empecé con temas de refuerzo estructural y de protección para el visitante y los trabajadores en esa tumba. Luego fueron surgiendo otros temas en el exterior. Todo esto, José Manuel tiene una página web extremadamente extensa y completa que se la recomiendo a cualquier persona que le guste el tema de la arqueología y de ver cómo funciona. Y bueno, pues seguimos trabajando en todo lo que allí se iba surgiendo. Entonces, en la página web, por eso te lo decía, se ve en una de las campañas, creo que es la 13 o la 14, como un muro exterior de adobe, que es lo que en aquel momento me encontré que se quería excavar de abajo porque se sabía de la existencia de una tumba. Pero ese muro de adobe pues tenía 3.500 años de antigüedad y es una parte muy importante del yacimiento. En ningún momento se barajó siquiera la posibilidad de poder desmontar ese muro para ver lo que podía haber debajo. Entonces pues tuvimos que hacer una estructura que permitiera dejar el muro flotando en el aire de alguna manera en su situación original para poder excavar debajo y luego volver a solucionar todo el problema para que el muro siguiera en su lugar. Para esto, aunque yo estuve involucrado muy directamente, pero ahí también hubo un aparejador dedicado en cuerpo y alma. Yo siempre reivindico la figura de los aparejadores en todas las facetas de mi profesión. Creo que es un complemento creo que nos complementamos mutuamente un buen arquitecto y un buen aparejador de una forma extraordinaria. Y el resultado de esto que fue muy espectacular, porque mientras el muro estuvo suspendido en el aire, pues se veía esa mole tremenda de adobe. Hay que tener en cuenta que un adobe tiene una densidad muy grande. Estamos hablando, el agua tiene una densidad de 1 tonelada metro cúbico, la roca puede ser de 2, el adobe está entre mitad, o sea, es algo muy pesado y verlo ahí flotando en el aire, pues era muy espectacular. Luego ya fueron surgiendo pues cosas menores, desde cómo hacer pues un trípode para disponer unas poleas para vaciar un pozo, que pozos allí, pozos funerarios hay muchísimos, pues apear otras tumbas. eh, y esta tumba, en concreto la de Yehuti, es la que se llevó a cabo luego una musealización muy estricta, estudiando muchísimo la iluminación, tanto la natural de la parte de la entrada como la artificial del interior. Todo esto al margen de una restauración continua, que hay que tener en cuenta que esa tumba se ha estado restaurando durante 22 años. Ha habido gente ahí dedicándose durante el periodo que dura la campaña. Ha habido momentos que han habido hasta 5 y 6 restauradores ahí dentro. Entonces, después de 22 años de trabajo, se llegó al momento de decir, bueno, esto ya está todo lo bien que somos capaces de dejarlo y se abrió el público. Entonces, como estas cosas, hay muchísimas, desde organizar también unos almacenes para que sean lo más eficientes posibles, ya que el espacio que allí tenemos para almacenar cosas es reducido en relación a la barbaridad de cosas que se encuentran. Entonces, pues al final acabamos haciendo de todo. Yo allí me tocó aprender a soldar. Yo ya había hecho mis cosas con algo de soldadura y cortar y todo, y al final te implicas directamente, vas creando tu equipo, y ahora ya después de eso va a ser mi campaña 14, pues está aquello muy afianzado y funciona todo ya como la seda. Eh, en mi caso he tenido la suerte de poder visitar bueno, entrar dentro de una tumba no visitable, que no está condicionada todavía para las visitas. Y la verdad es que en algunos aspectos daba un poco de miedo cómo estaba la tumba por dentro. Aún así no quiere decir que fue una tumba que era peligroso entrar, sino simplemente, perdón, simplemente era una tumba eh, que se podía desprender cualquier roca en un momento. O sea, que no era visitable en ese momento, vamos, no lo creo que lo sea. ¿Cuál ha sido el caso más extremo que te has encontrado a lo largo de todos estos años?
A ver, nosotros lo hemos pasado mal, no, pero que hemos tenido complejidades importantes, más que en la tumba en sí, en la forma en la que teníamos que trabajar, ha sido en Saqqara, con una misión japonesa, en una tumba que debido a que también había un poblado encima de esa colina años A, y que las filtraciones de agua del poblado pues fueron resquebrajando la roca y todo, pues fue entrar y ver una tumba con un techo en muy mal estado, en zonas donde ya han había habido colapsos y que habían pues piedras a lo mejor, bueno, rocas de casi una tonelada de peso que se habían desprendido. Entonces dice, pues bueno, esto tiene una solución que es bastante sencilla de imaginar. Pero el problema que teníamos ahí es que todo el suelo pues estaba lleno de objetos que son, pues que requieren de una excavación arqueológica al ritmo y con las necesidades de una excavación arqueológica. Entonces entraban en confrontación nuestra necesidad de establecer una estructura que permitiera hacer todo eso a salvo, al tiempo que se puede excavar y que al mismo tiempo que vas excavando, vas modificando las cotas, o sea, el suelo cada vez pues va bajando, por lo que la estructura tienes que estar continuamente adaptándola a esa nueva situación. Tienes que estudiar muy bien dónde pones los apoyos, porque a lo mejor donde tenías pensado poner un apoyo, de repente al excavar aparece algo que requiere del trabajo arqueológico. Y todo esto todavía no lo hemos terminado de excavar, pero nos ha requerido un trabajo muy minucioso, muy continuo, muy de tanto por mi parte como de personas que me acompañan del equipo en ocasiones, de estar presentes muchas veces sin estar haciendo nada, simplemente a ver qué pasa. Es decir, pues ahora si aparece esto, pues ahora tengo que modificarlo. Y eso ha sido, a nivel de complejidad de ejecución, ha sido lo más difícil. Luego, a nivel de intervención, pues en la pirámide número 9 del yacimiento de Meroe en Sudán, que como te comenté, esta pirámide, por casualidades del destino, pertenece al mismo faraón al que corresponde el templo de Debod, en Madrid, y tiene una pirámide también muy cerca, cuyo peso ejerce una presión en el terreno que hace que partes de esta pirámide 9 pues se vean comprometidas. Ahí pues tuvimos que hacer una intervención muy grande en escala, en medios, en gente. Y la desgracia por alguna parte es que la situación de Sudán en un momento dado no nos permitió continuar cuando esta intervención está inacabada. Por lo que siempre estamos sufriendo, es decir, espero que todo lo que hayamos hecho realmente funcione para aguantar algo sin estar acabado. De momento, por lo que nos han informado, todo está bien y esperamos que en algún momento cercano podamos continuar con el tema. De eso quería hablar también de Sudán, porque me contaste, pues eso, la pirámide que estaba a punto de colapsar. Y también que lo mal que lo pasabais porque pues no se encuentra prácticamente nada, tienes que improvisar con lo poco que tienes allí, ¿verdad? Sí, bueno, este a punto de colapsar, yo siempre hago este matiz es el tipo de situación que a lo mejor te aguanta 300 años más, Mm. pero que puede pasar mañana. Ujú. Porque en Sudán, en un momento dado, pues los buscadores de tesoros, por determinada historia, pues empezaron a destrozar todos los remates de las pirámides, todos los últimos metros, buscando una cámara funeraria con tesoros. Esto llevó a que la forma en la que están hechas las pirámides de Sudán, que es un perímetro exterior de roca más o menos bien ejecutado, pero todo el interior es ripio, es relleno, incluso con tierras, con la roca arenisca de allí que se deshace solo con tocarla, y en Sudán llueve muchísimo. Las lluvias al entrar en contacto con toda esa amalgama tiene un comportamiento más de fluido y empieza a empujar las paredes hacia el exterior. Y entonces hay pirámides como la número 9 en algunos puntos muy, muy deformada, con desprendimientos que haya habido puntuales de alguna roca. Entonces, por eso digo que puede no suceder nada, pero la situación lleva a pensar que hay que actuar de forma urgente. Y por lo que hablabas de los medios, yo esto ha sido uno de mis grandes logros en el mundo de la arqueología, porque yo recuerdo mi primer año con José Manuel Galán otra vez, en el que la frustración se apoderaba de mí. Yo llegaba del entorno de un país de otros recursos en el que yo hago un plano, se lo mando al herrero,
el herrero sabe leerlo perfectamente, hace exactamente lo que se le ha pedido, viene una grúa, lo pone donde se necesita y solventado. Y tanto en Egipto como Sudán, pues tienen muchos menos recursos. La mano de obra con la que trabajamos casi en ningún caso es mano de obra profesional. De hecho, muchos de ellos el resto del año son agricultores. Lo que pasa es que Ujú, aquí, pues, se les presenta una oportunidad de sacar más dinero del que pueden sacar con la agricultura y se unen a nosotros y dan su mejor parte, pero no son mano de obra ujú. cualificada. Entonces, todo eso lleva a que estés continuamente viendo que las cosas no salen como te gustaría que salieran. Pero en un momento dado, esto conseguir transformarlo en el sentimiento de reto y decir, pues tengo que hacer que funcione. Voy a ver cuáles son voy a estudiar realmente en profundidad cuáles son las capacidades máximas a las que puedo recurrir de toda esta gente. Es de ahí de que tuve que aprender yo también a soldar, ver qué tengo en el mercado, porque en España yo necesito un perfil y sé exactamente que las medidas son las que dice el formulario, la resistencia, etcétera. Y allí pues tuvimos que recorrernos muchísimos grandes mercados de Jartum, viendo lo que hay, y al final en vez de decir, quiero que esto se haga de esta manera, lo que haces es investigar el mercado y decir, esto es lo que tengo en el mercado, voy a ver cómo lo hago funcionar. Y se transformó en una situación muy bonita porque te requiere pensar e inventar muchísimo. Muchísimo. Estás continuamente inventando hasta herramientas y herramientas para ver cómo haces otras herramientas. Y es una situación que es muy satisfactoria cuando ves que con todo eso y que con gente que en principio no están formadas, obtienes logros muy significativos. La verdad que sé muy bien de lo que estás hablando porque a veces hemos tenido que realizar cualquier trabajo y no tener recursos es... yo para mí que hay dos cosas fundamentales en el mundo de la artesanía, ¿no? Por ejemplo, que es conocimientos y herramientas. Si te falla uno de los dos, el ingenio tiene que dispararse e inventarse cosas y, y es por lo que estás diciendo, ¿no? Que tú tienes conocimientos, pero cuando no tienes herramientas, ¿qué hago ahora? Pero bueno, al final siempre hay algún recurso, alguna idea genial que permite seguir realizando el trabajo. ¿Cómo es el día a día para un arquitecto? Porque más o menos el día a día de un arqueólogo ya sabemos cómo es, pero para un arquitecto, ¿cómo es el día a día en un yacimiento? Bueno, ahí lo primero que hay es que dependiendo el destino en el que estés, pues las comodidades pueden ser unas u otras y para eso hay que estar preparado. Pues en Luxor está bastante bien pertrechado con todo esto y estamos muy habituados. En Sudán, pues tienes que estar preparado, que a lo mejor, pues en alguno de los yacimientos donde trabajas, pues estás viviendo en casas de gente de allí, de la aldea, casas de barro, de alguna manera, con baños que hay que estar preparado para utilizarlos de forma cotidiana y no morir en el intento. Pero todo esto, pues, si te va un poco la aventura, y para la arqueología en estos ámbitos, pues tener espíritu aventurero ayuda bastante, pues se convierte en una situación muy cotidiana y que le sacas otro tipo de vivencias. Y yo una de las más bonitas que tengo al respecto es trabajando con el servicio de antigüedades, con el correspondiente a lo que sería el servicio de antigüedades en Sudán, en el propio yacimiento de Meroe, pues nos ofrecían una casa dentro de la población o nos ofrecían vivir también en el campamento, donde viven los trabajadores del propio yacimiento. Accedimos a lo segundo, que era lo que más nos atraía, y es los que hayan estado en el yacimiento de Meroe. Meroe está lejos de cualquier población, digamos, suficientemente lejos como para no verlas. Está en un entorno muy, muy romántico, que es con sus dunas de arena. A partir de ahí ya se extiende el desierto de forma infinita. Y entonces, desde esas pirámides, avanzando hacia el interior del desierto, pues hay un pequeño campamento de ladrillo pero en el que pues el agua la tienen que traer con cisterna, que no había electricidad, etcétera, y ahí es donde estábamos pues compartiendo nuestras tardes, nuestras noches con todos los trabajadores que son parte del equipo, más bien nosotros somos parte de su equipo, con el director del proyecto, Mahmoud, y, y al final es una experiencia que, vale, tienes las incomodidades estas de que
electricidad solo hay un ratito al día cuando encienden el generador, el agua pues en ocasiones te puedes quedar sin agua, te tienes que duchar con agua fría, que algunos dirán, bueno, no, no, en el desierto hace frío. Y después de que trabajando allí en febrero y después de un día de trabajar mucho, pues ponerte ya cuando has anochecido debajo del agua fría, lo primero que te viene a la mente es, no me lo merezco. Esto es muy duro para gente como yo, que nos gusta el agua calentita. Pero, por otro lado, te permite sacarte la cama con el somier al exterior, dormir al exterior con una manta envuelto en un mundo de estrellas espectacular. Y cuando amanece, que es lo más bonito de este entorno, amanece por detrás de ti. Y cuando ya la montaña permite que los rayos se alejen, los rayos del sol, te empieza a iluminar todo el panorama de las pirámides de Meroe. Y esas cosas no tienen precio. Entonces, todo esto hace que si tienes espíritu, un poco de espíritu aventurero, se magnifique la sensación de estar viviendo algo muy, muy singular. Luego, también es cierto que, como te comentaba al principio, que a nivel arqueología nosotros somos los que menos tienen que ver. Ahí están, pues, los propios arqueólogos, están los restauradores, hay mucha gente los ceramólogos, que sí que están tocando directamente el producto de todos esos milenios atrás de trabajo. Por otra parte, a ver, nuestro trabajo, más allá de seguir, lógicamente, las instrucciones del director del proyecto, es ir mirando e ir buscando todos aquellos puntos que necesitan de intervención, sobre todo lo que es una intervención estructural. Aquí se genera un pequeño problema y es que en muchas excavaciones pues el director, él no tiene por qué saber ni de estructuras ni de todas estas situaciones, y entonces puede estar delante de una situación que requiere de un técnico, pero como él no es técnico, ni sabe de este tema, él mismo no sabe que necesita un técnico. Y estas son, a veces cuando nos llaman, cuando llegamos al lugar, se nos ponen los ojos como platos, decir, ostras, ¿en qué situación me habéis llamado? Ujú. Esto me tendríais que haber llamado 3 años atrás, cuando empezasteis a excavar, o lo que sea, pero por otro lado entiendo que no me han llamado porque es que no saben que me tenían que llamar. Yo la normativa no la conozco y no sé si hay obligación de tener qué perfiles en un equipo, en un yacimiento. Pero yo recomendaría siempre, aunque solo sea a modo supervisión rápida, cada X tiempo llamar a un técnico que hiciera una pequeña evaluación de la situación, porque nos hemos encontrado con situaciones que no ha pasado absolutamente nada, pero que podría haber pasado. Antes te he preguntado cuál ha sido el caso más extremo, más difícil de trabajar, y ahora te voy a preguntar cuál ha sido el caso en el cual te has metido dentro de un edificio, una tumba, en este caso, eso es lo que abunda en Egipto, y, y en ese momento dijiste, wow, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! A ver, yo entrar en la cámara pintada de Yehuti, o sea, Yehuti pues tiene está excavado, pues se llama, accedes a nivel de suelo, hay un primer pozo de 8 metros, queda una cámara intermedia, esta a su vez tiene otro pozo de 3 metros y ahí llegas a la cámara pintada. Esa parte no está abierta al público. Yo, como cuando yo llegué todo aquello estaba todavía en trabajo y había que afianzar, tuve la oportunidad de bajar y fue una sensación increíble el verte totalmente rodeado, totalmente no, porque algunas de esas paredes ya no tienen pinturas, pero muy rodeado además de pinturas, de jeroglíficos, del libro unos pasajes del libro de los muertos, y fue una sensación espectacular. Pero la verdad es que también cuando estuve en Kurru, en Sudán, que ahí los registros que teníamos del siglo XIX, es que se había excavado parte y se habían encontrado cámaras, y en un momento dado estar excavando esa segunda cámara porque las lluvias allí lo habían vuelto a inundar todo y estaba todo colmatado de arena y había que vaciarlo, y de repente descubrir que no solo hay dos, sino que hay una tercera que no estaba documentada, pues una sensación extraordinaria. A medida que vas vaciando y vas viendo la geometría de todo eso, ya te lo estoy contando y se me pone la carne de gallina, pues son sensaciones increíbles. Al final terminas de excavarlo y ves una estela tremenda, pero boca abajo, la levantas y te das cuenta que no hay nada, que la tumba estaba inacabada, etcétera. Y entonces también hay una decepción, pero todo el proceso de emoción previo se te queda muy, muy marcado.
también en el propio Meroe, eh, pues aunque teníamos documentada la existencia de las cámaras, ver en qué estado estaban, porque la documentación que había era de Reisner, pues, del siglo XIX, y no era suficientemente extensa, pues encontrar de que al final de todo hay una camarita pintada que luego se restauró y que tiene unos colores preciosos. Es que vamos, te podría hablar de muchos sitios donde el entrar ha sido extraordinario, luego de otros sitios a los que he accedido en proceso de excavación que me han llamado a nivel consultoría, decir, oye, aquí se puede hacer algo, y entrar y decir, wow, lo que tenéis. He vivido muchas situaciones que de alguna manera eso te da mucha gasolina para los momentos de frustración. Por eso formas parte del elenco de colaboradores de la Fábrica de la Ciencia. A partir de hoy, como dijo nuestra amiga Irene Cordón, te nombramos operario de la fábrica, que es un título honorífico en el mundo de la divulgación Encantadísimo. científica. Pero sí que es verdad que vamos a contactar más veces contigo porque queremos que nos cuentes estas historias tan bonitas. Te voy a contar una pequeña anécdota. Cuando has hablado de los baños, de la poca agua que puedes tener para ducharte, del agua fría. Hace muchos años estuve haciendo prácticas de arqueología en un castillo en Girona. Y nosotros dormíamos en un hostal, que el hostal solamente lo abría una vez al año, que era cuando iban los arqueólogos. Y ahí en aquel hostal estaba todo cerrado, excepto la planta 2 y en la planta 2 donde dormíamos teníamos una ducha de aquellas de depósito para todos. ¿Qué pasaba? Que cuando acababa la jornada salíamos corriendo con los coches para había que llegaba primero para ducharse no solamente con agua caliente, sino con agua. Y si llegabas tarde, te caían cuatro gotitas, te enjabonabas y ya no tenías agua para quitarte el champú y el gel. Y a veces te acostabas sin ducharte, porque no había agua. Y eso estaba hablando en Girona, pues imagínate en Sudán, ¿no? Como has contado. Y bueno, Bueno, pero los momentos. Siempre te acuerdas de lo bueno, de lo positivo, de estos momentos tan maravillosos, porque esas tardes. Esas tardes de ir a tomar algo después de la jornada de trabajo y comentar las batallitas del día y las risas y todo. Bueno, el mundo de la arqueología es dura, muy dura, eso hay que decirlo, pero también tiene su compensación, ¿no? Y los amigos que haces y la gente que conoces, todo es maravilloso. Todas estas cosas hablaremos en otra ocasión, porque ahora se nos acaba el tiempo. Los oyentes habituales o seguidores habituales diréis, ostras, ¿cómo es que se acaba el tiempo si eso no han pasado ni media hora? Bueno, hay otras cosas que surgen y no podemos continuar, pero seguro que en breve volveré a contactar contigo para que nos sigas explicando estas vivencias maravillosas del mundo de las tumbas bueno, y otros edificios, claro. Muchísimas gracias, Ignacio, y que tengas unas felices Navidades. Gracias, Jorge. Como sabes, me encanta hablar de todo esto, así que Much- encantado. muchas gracias. Gracias a ti.